Bueno, muy, pero muy buenos días para todos, para todas quienes nos están acompañando en este momento. Vamos en 185 personas en este momento conectadas. Nos alegra muchísimo darles la bienvenida nuevamente a este espacio, recordando lo que empezó hace 2 semanas. Estamos muy, muy felices de poder contar con la compañía de todos y cada uno de ustedes para este espacio. Les recordamos que este es un webinar que hace parte de la alianza entre la Universidad Nacional de Colombia y el Ministerio de Educación Nacional para promover la educación inclusiva en nuestro país. Entonces, estos son encuentros que buscamos transformar las prácticas educativas desde la inclusión. Este es el capítulo 2. Recuerden que el 31 de julio tuvimos el primer capítulo donde les contamos, les socializamos cómo hemos estado realizando las acciones tanto el año pasado como estaban proyectadas las acciones para 2025. Entonces, este es el segundo webinar. Hoy tenemos un enfoque muy, muy, muy interesante. Es un enfoque relacionado con la valoración pedagógica. Este es un tema que nos atañe a todos. Es un tema que cualquiera que sea el rol que tengamos dentro de la comunidad educativa, desde las entidades territoriales, desde las comunidades educativas, directivos docentes, docentes de aula, docentes orientadores, docentes y profesionales de apoyo, por supuesto, estudiantes y sus familias, nos interesa y nos atañe este tema. Por eso les invitamos a ponerle el foco, la atención, el corazón, todos sus sentidos al espacio de las apreciaciones y conversaciones tan válidas que vamos a tener hoy. Quiero antes de dar paso a mis compañeras, dar unos saluditos. Acá estoy leyendo, nos acompañan de Pitalito, de Monteliévano. Nos alegra mucho saber que en los territorios han hecho el esfuerzo de estar aquí presentes, Armenia presente, Riohacha, Sucre también. Ahí veo bastantes territorios que nos están acompañando. Les enviamos un súper saludo, les agradecemos la disposición, el tiempo de estar aquí, de estar teniendo el propósito de tener una educación realmente inclusiva y de calidad que responda a todos y cada uno de los estudiantes y a todas y cada una de esas familias también que están dentro de nuestras comunidades educativas. Entonces, bueno, dándoles esta bienvenida, este abrebocas y agradeciéndoles, tómense un cafecito, pónganse una aromática al lado, un juguito en tierra caliente, qué rico, y dispónganse por favor y regálense este espacio, regálense la posibilidad de recibir este espacio y de que eso los nutra y los llene de herramientas para poder ejecutar cada uno de ustedes dentro del rol que tiene en la comunidad educativa, las acciones de una manera muchísimo más pertinente. Entonces, doy paso a mi compañera Kate. Hola, Kate, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, perdón, no sé bien. Buenos días, la intérprete Cindy. Bueno, un abracito. Hola, Entonces, ¿cómo estás, Kate? hola Paito, ¿cómo estás? Esta vez un poquito más lejitos estamos, pero aquí súper conectadas, la cercanía es del corazón, la cercanía es de el objetivo de este propósito que tenemos como comunidad. Y sí, hoy queríamos invitarles el cafecito. Yo acá tengo mi cafecito porque aquí en Bogotá está haciendo muchísimo frío y lo que queremos con estos espacios, que si bien son de aprendizaje, de construcción, de la posibilidad de compartir entre nosotros los saberes que entre todos tenemos, esas experiencias de los territorios y construir nuevas claridades que nos permitan realmente caminar hacia una educación inclusiva. Claramente también queremos que estos espacios de webinar sean un espacio de comunidad, sean un espacio de esa experiencia común. ¿Y qué es lo común? Ese acercamiento que tenemos nosotros hacia nuestros estudiantes, hacia nuestros territorios, hacia nuestras comunidades y poder dar una educación de calidad, una educación para todos y todas sin excepción. Y en eso seguimos hoy, Paito. Entonces, yo les quiero contar qué vamos a trabajar hoy y es un tema fantástico. Ustedes allí en la invitación ya tuvieron un pequeñito abrebocas de lo que vamos a trabajar el día de hoy y estoy segurísima que es un tema que a todos y a todas nos compete, es un tema que debe estar transversal a cualquier rol de la comunidad educativa y que en definitiva, pues, pues debemos tener claridades y debemos tener
unos acuerdos entre nosotros, y es la valoración pedagógica. El día de hoy vamos a hablar de valoración pedagógica, de tenerla como herramienta, de cómo nos permite esto relacionarnos con los estudiantes, percibirlos desde sus fortalezas, desde sus capacidades, desde aquello con lo que podemos acompañarle, aquello con lo que podemos hacer ajustes y algún tipo de propuesta y planeación que sea efectiva, que sea asertiva para ellos. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy, y para eso el día de hoy van a pasar varias cosas. Nosotros queremos que cada espacio de webinar sea distinto para ustedes, que cada espacio de webinar traiga algo especial, algo sorpresivo para cada uno de ustedes. Y en ese sentido, hoy vamos a tener dos grandes invitadas, expertas en el proceso de educación inclusiva, en el desarrollo, escritura, actualización de documentos, que de hecho en este momento están trabajando arduamente en algunos de esos documentos que en el webinar anterior nosotros les contamos que hacen parte del convenio, que hacen parte por allá de algo que le llamamos componente 1, bueno. Allí vamos a estar, ellas están trabajando fuertemente, y por eso hoy les pedimos que nos acompañaran, y como las tecnologías de la información y la comunicación nos permiten tantas posibilidades, hicimos uso de esas posibilidades. Por un lado, hoy nos acompaña aquí online, en vivo y en directo, está con nosotros Cindy Bolívar. Ella es una profesional licenciada en Psicología y Pedagogía, magíster en Psicoanálisis, con una gran trayectoria en educación superior, en construcción y trabajo y acercamiento a currículo, en formación de docentes, en prácticas de aula particulares, y bueno, hoy particularmente ella nos va a hablar de esa experiencia y de esos saberes también en torno a la valoración pedagógica. Cindy, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Katherine, muy buenos días para todas las personas que se conectan en este momento. Pues muy contenta de estarlos acompañando y estarlas acompañando en esta jornada, entonces también con toda la expectativa de lo que vamos a tratar el día de hoy. Claro que sí, no, gracias a ti, y bueno, ya vamos a tener tiempito para charlar de varias cosas. Esa es la idea de tu presencia también el día de hoy. De otro lado, nosotros tenemos... De otro lado, el día de hoy no nos pudo acompañar en vivo y en directo, pero no queríamos que nos perdiéramos la posibilidad de los aportes tan importantes de Paola Barreto. Ella es fonoaudióloga y magíster en educación de la Universidad Nacional de Colombia, también especialista en educación con énfasis en comunicación aumentativa. Y bueno, ella ha estado vinculada a entidades públicas y privadas, acompañando y asesorando secretarías de educación, instituciones educativas, con el fin de fortalecer educación inclusiva. Y también tiene unos aportes muy interesantes en términos de lo que es educación inclusiva y particularmente valoración pedagógica. Entonces, el día de hoy, nosotros somos todo un equipo, y también hemos querido que ustedes puedan conocer todo el equipo que hay detrás de este proceso, y van a ver ustedes unos apartes de este mismo ejercicio que vamos a hacer en vivo y en directo de nuestra compañera Ana Murillo de Componente 3, también ella es del componente territorial, también profesional experta en educación inclusiva, que ha venido acompañando el convenio en sus dos versiones, y ella estuvo con Paola conversando de los diferentes interrogantes, de las diferentes afirmaciones también, e inquietudes que tenemos en torno a la valoración pedagógica, y hoy nos va a acompañar de esa manera. Entonces, yo me imagino que todos estamos emocionadísimos con lo que va a pasar, Paito, y te cuento, Pau, que nosotros, aunque tenemos invitados, aunque tenemos tema, creemos que esto definitivamente lo construye la comunidad. Lo construye la comunidad educativa, los territorios. Nosotros tenemos una firme mirada de que la educación inclusiva se hace de manera diferenciada en todo el país. Y para eso nosotros no queremos dejar ni un momento de los webinars, ni un día de los que nos encontramos sin presentar lo que pasa en el territorio, sin presentar eso que ustedes de manera tan titánica y valiente y potente han hecho con los estudiantes, han hecho con la comunidad educativa. Y les cuento que tenemos un video muy, muy especial.
eh, que le voy a pedir a mi compañero Sebastián que nos ponga en este momento en pantalla y es un video que viene de Amazonas. Entonces, vamos a verlo y ya continuamos. Mi nombre es Janet Patricia Camargo Guzmán, soy docente aquí en la Escuela Normal de Lengua Castellana. Mi nombre es Luisa Fernanda Ávila, soy docente de aula. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Ronald, soy licenciado en matemáticas, soy director de grupo del grado 905. En este grado tenemos 2 estudiantes con discapacidad auditiva y son hermanitos, ¿sí? Cuando llegan a mí este año en grado noveno, me preocupé porque pues, consideré importante buscar información con relación a estudiantes que no escuchan. Y allí descubrí que debe uno actualizarse y buscar información. Estamos con el grupo de profesores de las 4 áreas básicas haciendo un curso semanal de 1 hora con el INSOR, donde estamos aprendiendo la lengua de señas colombiana. Los chicos no tienen o no saben la lengua de señas colombiana, sino tienen un lenguaje de señas natural. Y hemos venido haciendo un proceso de clases que nos ha permitido acercarnos y conocer un poco más la información que pasan estos muchachos y poder elaborar algunas metodologías o trabajos, actividades con los chicos del salón. En este momento estamos aprendiendo, y yo, por ejemplo, estoy aprendiendo mucho a gestualizar, a de alguna manera diseñar o inventarme señas para que podamos llegar a comunicarnos con ellos dos. Lo que cada uno ha hecho desde su disciplina personal es lo que ha permitido de pronto algún avance con los chicos. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que no podemos seguir así, que necesitamos trabajar en conjunto y que el colegio de alguna manera debe establecer una política para este tipo de estudiantes que van a seguir llegando a la institución en cualquier momento y que nos están demostrando que todavía nos falta mucho camino por recorrer para lograr entender. Yo siento que el propósito de la educación inclusiva es generar escenarios de ser acogidos en términos de esas diferencias y romper también un poco con esa barrera de entender la educación inclusiva que solo es para personas con discapacidad, sino entender que todos y todas hemos tenido que ser incluidos en escenarios, en espacios, en grupos sociales. Entonces, como nosotros desde nuestro rol docente hacemos ese ejercicio con los chicos, donde se sientan acogidos y también sientan que el docente no es alguien que me va a señalar, sino más bien me va a entender y también me va a dar la posibilidad de ser lo que soy. ¿Cómo puedo yo lograr para que ellos se integren? Entonces yo les dije, yo vamos a hacer una gincana. La gincana es como el desafío. Entonces la gincana es que yo les pongo una actividad deportiva, por ejemplo, carrera de costales, y cuando ellos terminan la prueba tienen que hacer una prueba matemática. De alguna manera, y más siendo yo del área de lengua castellana, imagínense qué difícil, porque no manejan alfabeto, yo no les puedo decir la A, pero si yo lo hago así, saben que es la E. Y yo digo, y hacen la E, y yo digo, pues pucha, aquí es. Siempre que usted le vaya a explicar algo, tiene que ser de frente para que ellos lean labios, porque ellos leen labios. Eso, si usted una indicación así, usted no está haciendo nada, usted tiene que ser de frente y todo tiene que ser figuras, imágenes. Un reto grandísimo desde el principio de año poder ajustar, digamos, como tal, mi material o todo lo que tenemos que ver desde el área de ciencias sociales para los chicos. Lo que he hecho en el transcurso de los meses es poder conocer a los estudiantes, a su familia, interactuar con ellos e ir ajustando. Como para que ellos se sintieran integrados en el grupo y se sintieran valorados. Entonces a mí me ayudó mucho eso. Tanto pues que ya en el salón ya me toca decirle, no, me va a tocar llamar a la mamá, me toca llamar a su mamá porque está aportando ya, está hablando mucho. Esto es de voluntad de aprender y es por ellos, no por nadie, no por nosotros, por ellos. Educación para todos sin excepción.
Bueno, no, ¿cómo lo vieron? Sabemos que lentico, pausadito, con algunas dificultades técnicas, pero creo que también, bueno, a mí me parece que eso nos da sentido de realidad de lo que vivimos en el territorio, de lo que a diario sucede y que eso no quita de ninguna manera lo potente del ejercicio, lo potente de lo que podemos hacer. Y en este momento tenemos dificultades de pronto técnicas, de pronto dificultades de virtualidad y aún así yo creo que para todos es muy claro lo que está pasando en este video, ¿no? El video evidencia una experiencia de inclusión educativa con estudiantes sordos en una escuela que a pesar de no contar inicialmente con intérpretes ni modelos lingüísticos adecuados, pues ¿qué ha hecho? Ha respondido con compromiso, con creatividad, ¿cierto? Los docentes acá vitales también, que no tienen una experiencia previa en lengua de señas, porque también acá nos da a entender que pues claramente no la sabemos todas y no siempre es posible tener todo el abanico de lo que se requiere, y eso no nos quita la posibilidad de avanzar de la manera que lo podemos hacer, ¿cierto? Porque fíjense que estos maestros desarrollaron estrategias visuales y prácticas para facilitar la comunicación, el aprendizaje, ¿cierto? Y teniendo acá en cuenta algo muy importante, y es que lo que ellos buscaron también fue fortalecer el vínculo afectivo con los estudiantes. Acá hubo un escenario muy interesante de la adaptación de los contenidos en clave de qué, en clave de sus intereses, ¿cierto? Entonces acá ellos nos muestran temas como el uso del deporte, las matemáticas, ¿cierto? Y un enfoque también centrado en las capacidades. Entonces yo les voy dando spoiler de lo que vamos a hablar con nuestras expertas, porque por ahí digamos que vienen cosas bien interesantes. Y posterior a eso, aunque hay una necesidad sentida, ¿cierto? En este caso, y vamos a avanzar en la interpretación de lengua de señas, entonces, bueno, también la institución educativa toma la decisión, ¿no? de empezar un ejercicio de capacitación, que muchas veces también implica esos asocios, lograr entender esas redes, digamos, importantes de trabajo con quienes de pronto ya tienen algo que ofrecernos y podemos allí articularnos. Y esto es lo que genera y lo que marca un avance realmente hacia una inclusión mucho más estructurada ya en la institución. ¿Y qué demuestra esto? Definitivamente que con voluntad, con formación, con apoyo institucional, pues es posible que garanticemos el derecho, ¿cierto?, a una educación accesible y de calidad. Y en ese sentido, y con este video que a mí me parecen súper emotivos, estos videos, y como esto que nos presenta lo que se hace en territorio y que nos da mucha fuerza para que desde nuestros escenarios lo hagamos, yo quiero empezar a conversar con Cindy. Y en ese sentido, bueno, no, si quieren hagamos una cosa, yo les quiero presentar la conversación que tuvimos con Paola para que vayamos ajustando temitas de este tema de conectividad, ya que a Cindy la tenemos acá en presencialidad. Entonces, queremos partir de una pregunta muy importante que tiene que ver con ese primer momento de comprender qué es la valoración pedagógica. Así que con esto inicia Anita y Paola en ese encuentro que ya estuvieron para preparar también la participación de este encuentro. Entonces, vamos a escuchar. Hola, buenos días. Bienvenidos a este espacio en donde vamos a hablar sobre valoración pedagógica en el marco del convenio entre el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad Nacional de Colombia. Nos acompaña la experta Paola Barreto, quien nos va a aclarar unos temas con relación a la valoración pedagógica. Bienvenida, Paola. Hola, Ana. Buenos días a todas las personas que se encuentran conectados, maestros, maestras. Esperamos que sea un espacio de bastante construcción conjunta y que sea un ejercicio que nos aporte a todos. Gracias, Paola. Tenemos varias preguntas para ti. Y la primera es, bueno, ¿qué es la valoración pedagógica? ¿Cuál es su objetivo? ¿Y a qué, digamos, estudiantes está dirigida? Vale, Ana, aquí es súper importante arrancar por muchas claridades, y es que es un ejercicio que venimos haciendo siempre en el proceso pedagógico, ¿sí? Los maestros y las maestras son expertos en el ejercicio de valoración pedagógica, de identificar las características de los estudiantes, de saber quiénes son, porque eso es lo que busca la valoración pedagógica, conocer al estudiante pedagógicamente, ¿sí? Entonces, es un ejercicio juicioso, sistemático, de observación, de diálogo, de escucha, donde permitimos o se nos permite conocer al estudiante, identificar sus habilidades, sus características, sus gustos, sus intereses, por supuesto también si se tienen algunas necesidades de apoyo. Es importante que en este
ejercicio de valoración pedagógica, a través de esa observación sistemática, pues tengamos una intención pedagógica también que nos permita ver cómo aprende el estudiante. No es tanto como qué sí hace y qué no hace, sino cómo aprende, cómo se relaciona, cómo participa. Esto nos va a ir permitiendo como identificar esas acciones que podemos más adelante promover en nuestro espacio o en nuestras actividades pedagógicas. Súper importante, entonces, que también sepamos que no es un ejercicio de un único momento, que no es un ejercicio instrumentalizado, me refiero a le aplico una prueba y eso se acabó, sino es un ejercicio en el que vemos o estamos con el estudiante en los diferentes escenarios. Yo no actúo igual si estoy en una oficina, en un espacio cerrado, a si estoy con mis compañeros, si estoy en el ejercicio del aula de clases, si estoy en una actividad cultural, si estoy en el espacio del descanso con mis compañeros, con mis pares, en la relación que yo tengo con mis maestros. Entonces, por eso es importante tenerla en cuenta como un proceso de valoración, como algo que no hace un solo actor, que eso también es como algunos imaginarios que a veces se tiene como, ¿quién hace entonces eso? Cuando contamos con docente de apoyo, entonces una docente de apoyo o un docente orientador, todos aportamos información súper valiosa para conocer al estudiante. Y por supuesto, la información más valiosa la aporta el mismo estudiante, ¿sí? No es solo observar cómo hace aquí, cómo hace allí, sino también, por eso decía, es un proceso de escucha, ¿sí? De preguntarle al estudiante, ¿a ti qué te gusta? ¿A ti qué no te gusta? ¿Con qué te sientes cómodo? ¿Con quién te relacionas más? ¿Cómo has aprendido? ¿Sí? O sea, como que eso también nos permita ir identificando, y realmente se habla mucho de poner al estudiante en el centro, entonces realmente reconocer y visibilizar al estudiante. Entonces, eso es lo que se busca con un ejercicio de valoración pedagógica, y es conocerlo. Excelente, así es. En ese sentido, yo quisiera retomar con Cindy y que nos pudieras, digamos, ampliar un poco. Paola ya nos hace una exposición interesante, pero esto es una pregunta que definitivamente queda. Es decir, a veces tenemos términos en el marco de la educación inclusiva y demás, pero no, de pronto no tenemos claridades o tenemos confusiones o interpretaciones sobre estos términos. Entonces, complementemos esa lógica. ¿Cuál es la valoración pedagógica, su objetivo y a qué estudiantes va dirigido? Bien, bueno, yo quiero señalar que es importante que reconozcamos que es un proceso, y es un proceso que es inherente a lo educativo. Sí, es decir, eso tal vez no es, o sea, hoy somos como más conscientes del término, pero realmente la valoración pedagógica es algo que los maestros y las maestras hemos hecho durante mucho tiempo. Y en ese sentido es algo que debemos entender como una acción orgánica dentro de lo que pasa en la escuela, ¿sí? Como proceso creo que debe estar dirigido a todas y todos los estudiantes, así es decir, cuando yo hago un ejercicio de valoración pedagógica, estoy intentando comprender a esos estudiantes tanto como individuos como grupo, ¿sí? Tengo que conocer esos elementos. ¿Qué me permite la valoración? Identificar las potencialidades de aprendizaje y así como las necesidades de apoyo pedagógico que requieren mis estudiantes, independientemente sus características, independientemente sus condiciones particulares. El propósito es poder identificar esas potencialidades de aprendizaje, así como las necesidades de apoyo pedagógico que cualquiera de nosotros puede requerir en un momento. Permite entonces en ese sentido que la institución tenga un perfil de esas fortalezas y necesidades específicas para proporcionar mejores oportunidades de aprendizaje dentro del aula, ¿sí? Para garantizar que eso que ocurre dentro del aula realmente sea significativo, sea contextualizado y que permita una participación equitativa. ¿Qué es importante en este contexto? Y también es una invitación a todos estos actores que hacemos parte de la escuela, y es conocer el contexto cercano de nuestros estudiantes, ¿sí? De los niños, de las niñas, de los jóvenes, de los adultos con los que trabajamos en el marco de la escuela, su familia, sus redes de apoyo, esa red comunitaria que también pueden tener y que es valiosa en el ejercicio de acompañamiento. En términos de la acción, creo que hay 3 elementos que son fundamentales: la observación, la escucha y el diálogo. La observación, que es algo cotidiano, yo entro al aula y lo que yo percibo en las relaciones de mis estudiantes, lo que ellos, cómo ellos interactúan, cuáles son esas acciones en términos, aun cuando yo presento una diapositiva, si hay un chico, una chica que parece no ver, esos son elementos de una observación intencionada, de una observación juiciosa. Un ejercicio de escucha y diálogo, porque a veces en este ejercicio hay estudiantes que mencionan: profe, yo no estoy viendo, profe, yo
no sé, a mí me gustan más estos elementos, mi preferencia para aprender eso podría ser ese. Entonces, en ese ejercicio de diálogo y de escucha se pueden generar muchísimas cosas en términos de esta valoración. Es importante entender que la valoración pedagógica no depende de un diagnóstico médico. Si bien dentro de la valoración podemos contar con insumos, ¿cierto?, que vienen de otros actores, ¿cierto?, como el sector médico, realmente la valoración pedagógica no depende de ese diagnóstico médico, ¿sí? Nosotros en ese ejercicio de observación y de escucha podemos identificar elementos que así no tengan nombre, están ahí visibles, se encarnan en cada uno de nuestros estudiantes en el aula. Entonces, creo que eso es muy importante, no está atado al diagnóstico. Un diagnóstico muchas veces no nos dice qué es lo que está pasando en el aula. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. No depende de la aplicación de unas pruebas estandarizadas ni de unas pruebas especializadas, psicológicas o de ese orden. No depende de eso. ¿Sí? Esos elementos que llegan de otros actores, como vuelvo y lo menciono, pueden ser un insumo de trabajo, pero de eso no depende la valoración pedagógica. Una cosa que es importante señalar, muchas veces estos instrumentos parece que se convierten en barreras porque se enfocan en señalar lo que no puede hacer nuestro estudiante, en vez de invitarnos a reconocer esas potencialidades. Entonces, aquí hay otro elemento que es muy importante dentro de la valoración, y es que hay barreras que están ahí en el ambiente y que también tenemos que identificar. Las barreras no están en nuestros estudiantes, las barreras están en el entorno, y por eso entre el proceso de valoración se requiere identificar esas barreras. Es absolutamente necesario identificar esas barreras, y para la identificación de esas barreras podemos contar con un ejercicio intencional de nuestra parte como maestros y maestras, pero también en ese proceso de escucha con nuestros estudiantes. A veces los estudiantes pueden vincularse a estos ejercicios en un diálogo abierto. Es necesario que ellos mismos puedan reconocer este concepto, que es una barrera, de tal manera que ellos puedan ayudarnos a identificar. Entonces, creo que esto es muy importante dentro del ejercicio de la valoración pedagógica. No, fantástico. Entonces, ahí podemos empezar a tener como con palabritas, vamos como construyendo este rompecabezas que queremos terminar con ustedes, o al menos generar su primera estructura sobre valoración pedagógica. Al parecer es para todos. Al parecer no depende de diagnósticos, no depende de otro tipo de información, y nos invita a partir de dos cosas, de los intereses y capacidades de los estudiantes. Entonces, allí ya tenemos un inicio de ruta. Vamos a continuar sobre otro tema que tiene que ver con la valoración pedagógica, que es muy importante, ¿cierto? Porque sabemos que es un proceso, y sabemos que es un proceso que nos implica algunas acciones, y esas acciones están vinculadas a procesos de información. Entonces, aquí la pregunta que nos van a responder tanto Paola como Cindy tiene que ver con qué se hace un poco con toda esta información recogida en la valoración pedagógica. Mientras vamos viendo este aporte que nos hace Paola también de esta pregunta, les voy a ir pidiendo, nos van a pasar ahorita por el chat la asistencia del día de hoy, podemos irla diligenciando pues ya desde este momento para que no se nos vaya a pasar y de pronto a última hora no nos acordemos y no la diligenciemos. Entonces, en el chat nos van a poner la asistencia para diligenciarla mientras vamos conversando con Paola en este diferido sobre las preguntas de la información de valoración pedagógica. Muchas gracias, Paola, por esa intervención. Aquí me surge otra pregunta, y es, ¿cómo toda esa información que se recoge de la valoración pedagógica se puede usar para la creación de estrategias pedagógicas dentro del aula y que beneficien el aprendizaje de los estudiantes? Sí, Ana, por eso la importancia, cuando yo conozco al estudiante, voy a generar, o a los estudiantes, voy a generar planeaciones e intervenciones pedagógicas más contextualizadas, ¿sí? No es solo el contenido que voy a dar, las competencias que voy a desarrollar, sino también la manera como lo voy a hacer. Y la forma más fácil de saberlo es realmente como me indiquen los estudiantes, como me indique su interacción, su participación. En la valoración yo he ido identificando también esos estilos de aprendizaje, por eso reitero, es un proceso, porque somos seres humanos, somos dinámicos, estamos cambiando todos los días. Entonces, hoy yo puedo tener puesto el dinamismo y toda la participación y mañana no tanto, ¿cierto? Entonces, todo eso permite identificar en parte también para estas planeaciones. Cuando yo estoy en este ejercicio de observación y valoración pedagógica, empiezo a identificar las barreras que hay en el entorno, ¿sí? Súper importante recordar que las barreras no están en el estudiante, ¿sí? Están en el entorno. En esas barreras
actitudinales, físicas, comunicativas, que pueden, por supuesto, generar barreras pedagógicas, curriculares, que pueden llegar a limitar la participación del estudiante. Entonces, cuando yo tengo toda esta información del estudiante en los diferentes escenarios pedagógicos, pues me va a contribuir a que mis planeaciones sean más dirigidas de manera que respondan a la diversidad del aula, una diversidad del aula en la que están todos los estudiantes, en la que estoy yo también como maestro. Entonces, allí va a aportar tanto en la planeación como súper importante también desde un ejercicio de gestión, ¿sí? Es súper válido aquí resaltar que cuando hablamos de todos estos procesos de educación inclusiva, de inclusión y equidad en la educación y demás, por eso se habla de educación, no se habla solo del aula, ¿sí? Entonces es súper importante que no es solo responsabilidad del maestro, de la maestra o del docente de aula, sino que eso es un ejercicio también de gestión, como esa caracterización de todos los estudiantes me permite identificando cómo está mi planeación curricular, mi diseño curricular, cómo está mi sistema de evaluación, si realmente está respondiendo a las características actuales de mis estudiantes, del contexto en el que nos encontramos. Entonces, viene siendo como un ejercicio de reflexión pedagógica permanente, de una reflexión también administrativa permanente que diga si estamos respondiendo a las características actuales de los estudiantes. Perfecto, así es. Entonces, Cindy, ¿qué podemos seguir complementando sobre ese uso o, digamos, realmente la utilidad de esta información que se recoge cuando hacemos valoración pedagógica dentro del aula? Y siempre entendiendo que las acciones, que la práctica del aula, lo que busca es beneficiar el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, ¿qué nos dices al respecto? Bien, hay algo que es muy importante y en términos de ese proceso de escucha y diálogo, digamos que la valoración pedagógica tiene como dos formas en que se puede llevar a cabo. Por una parte, como un proceso sistemático, ¿cierto? En el que el docente, en el momento en que ingresa al aula, desarrolla unas actividades concretas, las sistematiza y eso le da una información relevante para planear el grueso de las acciones que va a desarrollar en el aula, ¿cierto? Tanto en el sentido amplio con todos sus estudiantes como con aquellos que de pronto requieran unos apoyos específicos. Ese ejercicio de sistematización, de reflexión pedagógica, digamos que transforma la planeación didáctica. Eso debe ocurrir. Esa información que yo recabo de manera intencionada me debe permitir a mí hacer un ejercicio racional de la planeación didáctica. ¿Qué acciones, qué actividades, qué recursos, cómo debo presentar la información a los estudiantes, cómo voy a permitir que mis estudiantes devuelvan esos aprendizajes, ¿cierto? Entonces, en ese ejercicio de diálogo, en ese ejercicio intencionado, pues yo puedo vincular acciones concretas. Claro, hay unas que desde el diseño universal pueden estar ahí, que tributan, digamos, a la mayoría de los estudiantes, permitiendo que todos participen de manera equitativa, ¿cierto? Pero también a aquellos que necesitan acciones muy específicas. Y a veces, y por eso he querido recordar mucho o insistir en esa palabra de proceso, porque si bien hacemos unas valoraciones intencionadas con acciones, con tiempos concretos, en ese término del proceso pueden aparecer nuevas informaciones. Porque quiero citar este ejemplo que es de la vida real, un maestro de aula que llega a hacer su ejercicio y en el transcurso de los días un estudiante se acerca y le dice: profe, usted nos dijo que vamos a trabajar durante este periodo académico con debate. A mí me parece muy chévere, pero realmente yo siento terror de hablar en público. O sea, realmente no es que es una cosa, no sé, una tontería, no es que yo lo quiera poner como que, ay, no quiero trabajar, sino que realmente entro en pánico. Esa información que se dio de forma espontánea, que el chico se acerca en ese diálogo abierto con su maestro, es una información relevante que hace parte de esa valoración. Es muy bonito porque este maestro, atendiendo a la voz de su estudiante, dice: bueno, hagamos una cosa, tú me vas a ayudar a organizar el espacio del debate y tú vas a ser la persona que va a levantar las actas del debate.
tú vas a tomar nota de todo lo que ocurra y vas a presentar las reflexiones más importantes y las conclusiones que surjan de ese debate en un informe. Resulta que de eso se trata la valoración pedagógica, de escuchar y tomar esa información para hacer los ajustes razonables a los que haya lugar, para permitir que ese estudiante que nos está declarando de manera abierta, transparente, que realmente siente terror por hacer un ejercicio en voz alta, tenga otras oportunidades para participar con sus compañeros de eso que estamos haciendo en el aula, de esos aprendizajes. Resulta que este chico participó eso muy juicioso en los debates, tomando nota, levantando las actas, y me contaba este maestro: profe, un día se levanta este chico y levanta la mano y dice, yo quiero participar, y hizo su participación, una participación sencilla, nadie la esperaba, pero fíjense que darle lugar a esa voz le permitió a este chico sentirse cómodo y seguro dentro del espacio de clase, y finalmente en su momento tomar la voz y participar igual que sus demás compañeros. Entonces la valoración debe ser ese insumo que nos permite hacer acciones digamos, coherentes con relación a las situaciones de nuestros estudiantes, como un proceso sistemático que intencionalmente desarrollamos, pero también como un proceso que a veces de manera espontánea va apareciendo y que va favoreciendo el desarrollo de todos los chicos. Entonces creo que eso es muy importante y que nos permite transformar lo que pasa en el aula y lo que pasa en la escuela en general. Fantástico, y qué interesante cómo el reconocimiento de quién es el estudiante nos lleva a hacer apuestas, ajustes en nuestra práctica de aula, que pueden ser tan sencillas como entender que dentro de un mismo ejercicio puede haber diferentes roles y que eso ya da la participación del estudiante y le da oportunidades para que él avance en su aprendizaje, y no hubo tampoco acá una acción, digamos, sacada de un laboratorio particular pedagógico para lograrlo, sino simplemente es la posibilidad de, desde lo sencillo, desde lo que tenemos, darle esas posibilidades y esas oportunidades a los estudiantes, y creo que también por ahí va lo que hoy se sigue construyendo. Vamos con una tercera pregunta que tiene que ver, y ojalá que nos estén acompañando por aquí, familias, por favor váyanlo escribiendo y ahorita les damos su saludito. Vamos a hablar de una siguiente pregunta que nuestras invitadas nos van a acompañar a responder, relacionado con la participación de las familias en la valoración pedagógica. Aquí también me surge una duda, y es, ¿cómo es la participación de la familia en la valoración pedagógica? Fundamental, Anita, porque sabemos que la familia es el aliado principal también en este proceso, en esta corresponsabilidad en el marco pedagógico. Entonces la familia nos puede brindar mucha información, ¿cierto? Entonces es importante que no solo sepamos quién es el acudiente y con quién nos vamos a relacionar, sino cuál es esa red de apoyo que tiene el estudiante, cómo podemos brindarle también esa confianza a la familia para que sean partícipes, ¿sí? Entonces, a veces los diferentes escenarios es como, solo voy a esa entrega de informes o cuando me llaman y demás. Hay otros escenarios pedagógicos también que permiten ese diálogo. Recordemos que cuando hablamos de la valoración, parte también de ese diálogo, de esa construcción conjunta, de conocer también cómo es el estudiante fuera del colegio, qué apoyos, si le están brindando apoyos fuera del colegio, qué apoyos debo tener yo en cuenta en la institución educativa, también qué estoy viendo yo en el colegio que le pueda comentar a la familia, y de esta manera haya un diálogo constructivo, ¿sí? Entonces, es importante la voz del maestro, la voz del estudiante, la voz de la familia, para que todos vayamos como en línea, teniendo como un mismo código de comunicación, un mismo lenguaje a la hora de interactuar y de permitir la participación del estudiante. Excelente, excelente. Entonces, continuemos con Cindy con esta consideración sobre la participación de la familia en este proceso tan importante que es la valoración pedagógica. Bien, yo coincido con Paola, la familia es uno de los actores más relevantes en este proceso. Yo añadiría a lo que ella menciona, y es que esto es un ejercicio de doble vía, ¿sí? Así como la familia da información que es muy importante para el ejercicio que vamos a desarrollar dentro de la escuela, creo que en esta misma lógica la escuela también le devuelve a la familia información para que desde la casa, desde ese escenario familiar, puedan acompañar también a estos estudiantes. ¿Sí? Creo que con las familias también se debe abrir un diálogo permanente
¿cierto? Porque la escuela también encuentra otras caras de esos estudiantes, otras perspectivas. A veces los chicos no tienen un espacio en casa para expresar precisamente sus gustos, sus deseos, esas expectativas que tienen, y a veces esto lo llevan a la escuela, ¿cierto? El maestro, sus compañeros muchas veces tienen información que es importante y que la escuela también en esa doble vía puede entregarle a la familia, mamá, papá, cuidador, a X, a fulanito, a fulanita le gusta esto, es muy bueno en esto, en el aula nos hemos dado cuenta que tiene una gran habilidad para esto otro. Entonces creo que en ese ejercicio también hay una doble vía, la familia también recibe información muy importante, porque recordemos que además nuestros chicos no se forman solamente en la escuela. Los chicos también se forman en casa, y en la medida que la escuela le pueda devolver también a las familias estas informaciones relevantes, podemos hacer un trabajo conjunto. Las familias muchas veces no conocen estos elementos y no saben cómo apoyar a sus hijos, a sus chicos. Entonces creo que la escuela también allí en ese diálogo puede fortalecer algunos elementos. Eso es lo que fortalece esa relación escuela-familia. Entonces creo que es una oportunidad también muy interesante de ver la valoración pedagógica en esta nueva vía. Excelente, excelente. Mil gracias. Vamos con una pregunta más para presentarles otro videito que tenemos por allí en nuestro territorio y que retomemos y continuemos nuestro ejercicio. Antes de eso, yo quiero hacer un paréntesis chiquitito, y es, sabemos que estamos teniendo problemas de señal. Yo quiero que sepan que esto es como un tema generalizado. Por lo que podemos entender, hay señales que están fallando en los territorios, en los diferentes participantes que estamos acá en el escenario. La misma plataforma es la que está caída, y digamos que ahí, aunque estamos, créanme que detrás de este ejercicio hay muchas personas trabajando para que todo funcione de la mejor manera. Hay cositas que se nos salen de las manos. Además que les tengo una super noticia. Somos 645 personas. Esto está increíble. Gracias por participar. Les pedimos, tengamos paciencia. De verdad que esto, que nos mantenga en coherencia de esto que ya estamos hablando, y es cómo con lo que tenemos hacemos siempre lo mejor, mejorando, organizándonos y demás, pero también entendiendo que hay cositas que se nos salen de las manos. Entonces, tengamos paciencia. Gracias a todos ustedes que nos han sacado y vuelven a ingresar. Esa es la perseverancia que necesitamos para avanzar en los procesos, así que síganlo haciendo. Por favor, de verdad, colabórenos con esto para que no se pierdan ni un momento de este encuentro del día de hoy y que podamos avanzar de la mejor manera. Perfecto, entonces vamos con una cuarta preguntita para ir, digamos, cerrando este primer bloquecito y continuar con lo que sigue. Y aquí una pregunta que seguramente a los funcionarios, secretarios, directivos les interesa bastante, aún a quienes estamos desde el aula, para poder entender cómo movilizarnos. Y tiene que ver es que nosotros hablamos, por supuesto, de prácticas políticas, cultura, ¿cierto? Y la pregunta es cómo podemos involucrar la valoración pedagógica en términos de documentos institucionales. Vamos con la respuesta de Paola y luego seguimos con Cintia. Decirles, mientras tanto, que si tienen preguntas, comentarios sobre estas 4 preguntas, sobre este tema que estamos trabajando, por favor, váyanlas colocando en el chat, vayan allí escribiéndonos sus apreciaciones, vayan contándonos también sus experiencias, vayan ahí haciendo de pronto preguntas de cosas que no hayan quedado como precisas, que vamos a intentar retomar lo que más podamos. Vamos con el video entonces. Y esta última pregunta, nosotros cuando hablamos de educación inclusiva hablamos de prácticas, políticas y culturas. Dentro de las políticas, ¿cómo podemos involucrar la valoración pedagógica en nuestros documentos institucionales, por ejemplo, como el PEI, como el sistema de evaluación? Ahorita que menciona el sistema de evaluación, me parece muy importante que haya salido esta pregunta también. Se ha dado como mucho auge a hacer la mención de valoración pedagógica, sobre todo después del decreto 1421, ¿sí? Entonces, y como si se pensara solo que es para los estudiantes con discapacidad. Sin embargo, primero, eso es un ejercicio que se debe hacer con todos los estudiantes, y eso también está enmarcado en el decreto 1290, que ya hace parte del decreto 1075, pero que es el que nos habla del sistema de evaluación, ahorita que usted lo mencionaba, todo lo que tiene que ver con la evaluación institucional. Y uno de los propósitos de esta evaluación institucional precisamente es identificar las características del estudiante, saber quién es el estudiante, ¿sí? Allí no dice
para unos estudiantes, dice para todos, ¿sí? Entonces aquí también es el llamado de, según las características de los estudiantes, yo voy guiando mi proceso, ¿sí? Entonces, que ese sistema de evaluación sea flexible, y que un sistema de evaluación sea flexible hace referencia a que responda a la diversidad de aprendizajes que tienen todos los estudiantes, ¿sí? Que si yo hablo de identificar barreras, tengo que ver si mi barrera de pronto también está haciendo de manera institucional con un sistema de evaluación que está valorando los aprendizajes de una única forma, ¿sí? Entonces, todos los estudiantes deben demostrar que saben si hacen A, B o C, ¿sí? Cuando el aprendizaje, pues, sencillamente se evidencia de muchas formas, ¿sí? Desde esa diversidad y esos estilos de aprendizaje. Entonces, es súper importante que en ese diálogo de esas tres dimensiones de políticas, prácticas y culturas, pues los documentos institucionales respalden las prácticas pedagógicas de los docentes, que esos documentos institucionales orienten una atención a la diversidad, orienten una flexibilización que reconozca las características de los estudiantes, y reitero, por eso la importancia entonces de esa valoración, porque los estudiantes de este año de noveno no son los mismos estudiantes del otro año de noveno, así sea noveno, ¿cierto? Entonces, ¿cómo realmente empezamos a generar un ejercicio institucional en el cual todos participemos, todos tengamos voz, y sea como en pro de garantizar la participación, en pro de garantizar esas trayectorias de los estudiantes? Si yo tengo un sistema de evaluación flexible, si yo tengo una valoración pedagógica que más adelante me va a permitir identificar esos ajustes razonables, pues vamos a tener criterios de promoción y evaluación más acorde a los estudiantes, ¿sí? No acorde a mi documento hermoso, sino acorde a las características de los estudiantes que están en este momento en mi institución. Bueno, Paola, muchas gracias por estar presente en este espacio. Nos has aclarado muchas dudas. Gracias. No, a usted, Ana, y de verdad sé que en este espacio que va a ser un poquito más largo, porque van a tener una intervención que van a profundizar mucho más, se sigan dando como esos procesos de reflexión. Siempre vamos a estar como en esa permanente reflexión pedagógica, que tengamos esos soportes institucionales. Tenemos muchos recursos también en la página de Colombia Aprende, entonces también como una invitación a que sigamos indagando y a que sigamos haciendo, porque sé que las haciendo nuestras prácticas pedagógicas más flexibles, más inclusivas, y que respondan más a la diversidad de todos los estudiantes. Excelente, así es. Mandamos un abrazo afectuoso, caluroso a Anita, a Paola por haber participado de este espacio, por habernos aportado con detalles tan precisos en torno a estas preguntas y a estas claridades que hemos querido hacer en torno a la valoración pedagógica. Y cerrando este primer bloque, quiero preguntarle a Cindy precisamente eso. Ustedes que también se encuentran aquí en ese trabajo juicioso de revisar, de acompañar, de fortalecer todo este tema de documentación institucional, pues bueno, ¿qué nos puedes decir al respecto? Es decir, cómo la valoración pedagógica se involucra en todo este marco ya mucho más grande, institucional, normativo y demás. Bien, toda institución pues recoge su política a partir de unos instrumentos, de unos documentos, y en términos de lo que mencioné, que la valoración es un proceso inherente al acto educativo, digamos que allí debería estar redactado. Creo que algo que es importante y es no perder la consistencia de esos tres elementos de la triada culturas, políticas y prácticas. ¿Qué es importante? Entender que las culturas deben ser unos elementos que se debe trabajar fuertemente institucionalmente, porque esa cultura es la que finalmente se concreta en un documento institucional, ¿cierto? De política, con el PEI, con todos estos elementos que reglamentan las acciones institucionales. Mientras nosotros como comunidades educativas no estemos dispuestos un poco a pensar de forma distinta, a tener unas nuevas comprensiones en torno a lo que significa el reconocimiento de la diversidad, ¿cierto? Pues esos documentos van a seguir siendo o estando muy lejanos de esas realidades, y de esa misma manera pues las prácticas que desarrollamos en las instituciones van a seguir, digamos que, reproduciendo acciones de segregación, acciones que no permiten la participación efectiva de todo. Entonces yo creo que una de las primeras cosas es intervenir esas culturas, que nosotros como instituciones estemos dispuestos a dar nuestro brazo al torcer, ¿cierto? Respecto a esas consideraciones que de pronto de manera tradicional hemos tenido, porque solo en la medida que cambiamos esa forma de entender lo que hacemos en las instituciones es posible
digamos que transformar esas políticas recogidas en esos documentos. Creo que otro elemento que es importante también es en la otra vía, recoger esas prácticas, ¿cierto? Prácticas que seguramente muchos maestros en las aulas están desarrollando desde estas nuevas perspectivas, bastante inclusivas, y cómo al recoger esas experiencias, esas prácticas, de pronto y socializarlas como equipos de trabajo, podamos hacer transformaciones importantes en nuestras políticas, ¿cierto? Entonces creo que va como en esas dos vías, reconociendo que es necesario dar una oportunidad a hacer diálogos pedagógicos a partir de esas nuevas consideraciones en las que la diversidad está puesta sobre la mesa, y por otra parte recoger esas prácticas que nos puedan dar insumos para escribir unas políticas que sean mucho más contextualizadas. Excelente, Cindy, muchas gracias. Entonces, en este primer bloque hemos intentado como entender, ¿no?, el concepto, la claridad de lo que es la valoración, cómo usarla en el aula, la vinculación de la familia, la importancia de que esto esté dentro también de un marco normativo, que se vincula toda esta apuesta, digamos, general de país. Y bueno, esto es bastante importante. Muchísimas gracias. Paito, ¿cómo lo ves? ¿Cómo todo? O sea, creo que en muy poco tiempo nos han podido dar muchas claridades, pero quiero saber tú cómo lo ves y bueno, ¿qué opinión te merece todo esto que ha pasado hasta el momento? Bueno, la verdad es súper interesante lo que hemos mencionado. Hemos pasado, pues digamos, de manera muy amplia por los diferentes actores y cuáles debería ser, número uno, el enfoque, y número dos, la forma como logremos construir de manera positiva y propositiva esa valoración pedagógica. Y creo que vale la pena hacer algunas reflexiones en torno al enfoque, ¿no? Porque tal como lo apuntaban nuestras expertas y tú lo reforzabas, Kate, el punto aquí es poder definir lo que ese estudiante, ese niño, esa niña, ese adolescente realmente lo mueve, qué realmente lo conecta, qué hace clic con esa persona, qué es lo que de verdad logra llegar a sus fibras, mover sus esferas más profundas, porque realmente el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso que viene desde la motivación también. Finalmente podemos estar expuestos a muchas fuentes de aprendizaje y de información, pero no con todas nos conectamos, es una realidad. Eso va a depender mucho de nuestras preferencias, de nuestras fortalezas, de nuestros gustos, y lograr aterrizar eso en una valoración pedagógica le va a dar a esos docentes, a esa comunidad educativa, todos los elementos para poder plantear ese proceso de enseñanza-aprendizaje de una forma rica, asertiva, en donde realmente los contenidos sean significativos para ese estudiante, sean propositivos, pero que además logren motivarlos, que realmente se reconozca eso, porque es la única manera en que podemos llegar a tener los ajustes razonables o a poder llegar al enfoque de proponer los contenidos temáticos que por supuesto nos interesan como comunidad educativa, pero que no deberían desconocer que el ser humano, tanto los estudiantes como nosotros mismos como parte de la comunidad educativa, pues no somos personas fraccionadas, es decir, nosotros no nos vemos así como con rayitas, nosotros tenemos todas nuestras dimensiones en acción de manera sinérgica, y si logramos involucrar o poder reconocer que un estudiante que está allí en el aula de clase no es únicamente una persona que tiene un enfoque académico como es el de la escuela, sino que con él vienen o con ella vienen todas sus vivencias, toda su familia, todos sus gustos, todas sus potencialidades, todas sus habilidades, pues eso es lo que realmente va a darle sentido a ese proceso de aprendizaje. Entonces, muy interesantes las reflexiones. Pau, gracias. Barreto, Anita, Cindy, que Cindy sigue con nosotros un buen ratico. Y bueno, este es un momento de presentarles a una persona pues de la casa, una experta también, como siempre, que nos acompaña desde el Ministerio de Educación Nacional. Diana Álvarez, ella nos estuvo acompañando en la ocasión pasada en el webinar número 1, este es el 2. Entonces, bueno, en este momento Dianita está con nosotros, pero bueno, me están informando así como dice por interno que se tuvo que desconectar, estaba emocionada y no estaba leyendo el chat. Estaba yo emocionada. Ah, sí, estás. Hola, Dianita. Buenos días. ¿Cómo estás? Dale. Bien, muy bien, pues me alegra saludar a todas las personas que
Casi 700 personas se han conectado con nosotros hoy. Saludamos a nuestro equipo de la Universidad Nacional, a nuestras internas el día de hoy, que también se vamos haciendo de la accesibilidad una realidad, pero esa realidad es por unos retos importantes. Así que esperamos que nuestra actividad que puedan grabado, que pueda ser compartido a todas las personas. Pues efectivamente la que trabajamos todos los días en los colegios, en las secretarías de educación y por supuesto en nuestros eventos también. Solo tener un saludo de educación si es posible a todas las personas que nos acompañan. Y le cuento Pau, vamos a continuar en la agenda. Sí, Dianita, discúlpame, pero no te escuchamos muy bien, pero sabemos que estás en un evento también del ministerio y que obviamente quizá no te acompañe la mejor señal la mejor estructura en términos de silencio, pero no te preocupes, igual tú has estado, ya has estado les cuento conectada todo el momento, sino que está de manera simultánea. Esperamos que se pueda entender un poquito mejor, sí. Pero tranquilo, si quieres yo voy presentando el video que vamos a ver y mientras tú solucionas, entonces ahorita si quieres nos repites lo que mencionaste que seguramente es muy valioso porque logramos comprenderlo. Entonces, bueno, les cuento. Vamos a proyectar ahora otro video súper interesante que viene directamente del territorio, del eje cafetero, que también hizo parte de la estrategia del año pasado en términos de recolección de historias de vida de nuestros territorios que queremos sean motivadoras, queremos que los territorios, acá estoy viendo que nos acompañan de Sagún, de Montería, de La Guajira, de Córdoba, de Tolima, de San Andrés, vi un mensaje. Entonces, bueno, ahí está el video para que lo disfruten y luego seguimos charlando. La infancia de Brian fue muy linda. Montar bicicleta, jugar balón por aquí. ¿Qué es lo más especial de este hoja? Que cayó de ese árbol y yo no. ¿Les cuento? Sí, yo, vamos. Ay, mis ardillas esta noche. Eran las 8 de la noche. Y después a unos compañeros les encantaba jugar escondidas en la noche. Entonces dijimos, no, pues vamos a jugar a las escondidas de día no es tan bueno, pero de noche sí. Entonces unos compañeros dijeron, no, vamos a subirnos a ese árbol. Y pues nos subimos. Y como había acabado de llover, el árbol estaba ahí re liso. O sea, antes ponía el pie acá, lo montaba acá y me subía para allá. No, me caí desde allá arriba. Aquí en esta parte había una silla, un banco de madera. Caí encima de él y lo rompí completo. O sea, a mí no me pasó nada. Al banco sí. Esa me quiere mucho. Y siempre. ¿Cómo se llama? Kira. Siempre que yo me quedo ahí esta tarde, ella me acompaña y se acuesta a mi lado. Y es. Entonces, recuérdame, Brian, la negrita, ¿cómo se llama? Luma. Un grupo de tanques llamado Guartunde, especializado mucho en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría. También en la Guerra Moderna. Y sí, o sea, me gusta mucho la historia de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Moderna también. Vale mucho cómo se ve bonito. Me gusta bastante el básquetbol. Pues me llama mucho la atención, más por mi altura y pues algunas veces cuando salen con ellos juego. Me llama la atención mucho la tecnología y la informática. El manejo del software, que es el hardware, cómo funcionan los computadores. En el colegio entré desde tercero, haciendo cuarto, quinto, que fue en la Aurora Baja. Ahora estoy en Villa Fani, que ya de ahí sé sexto, séptimo y octavo, para llegar a noveno. Wow, ya sé leer, ahora puedo comprender muchas más cosas. Los primeros pasos cuando cambié de colegio a Brian fue muy emotivo.
porque ya él empezó a ver la vida de otra manera. Allá lo guiaron demasiado, le ayudaron mucho, le explicaron todos los temas, de qué se trataba. Y él la cogió muy fácil, ya empezó a querer ir al colegio, le dieron ruta, pasaba un bus y lo recogía. O sea, él se sintió allá como su casa. Yo necesitaba que de alguna manera él creyera en sí mismo y se diera cuenta que él tenía unas capacidades. Y la mejor manera de explotarle sus capacidades era haciéndole entender que él era capaz de lograrlo. Entonces él fue entendiendo las dinámicas y logramos que esos ajustes se fusionaran, digamos, con el nivel de aprendizaje de él o con las dinámicas en las que él traía de aprendizaje de sus profesores anteriores. Yo siempre le digo a Brian, usted es un niño muy inteligente, tú puedes hacerlo, tú eres capaz. A pesar de que él hay veces dice, no, es que yo no puedo. No digas que no puedes, porque entonces te estás cerrando a una oportunidad de poder entender las cosas. Y si él está en el grado que está, es porque él es capaz y puede hacer las cosas una y otra vez. Nosotros acá nos hemos dado cuenta de que la mejor manera de incluir a nuestros estudiantes es haciendo que ellos mismos se incluyan solitos. ¿Qué consideras hoy en día como importante para ser amigos? No, pues ser amigable y saber tratar a los amigos, sí. Pues eso es lo primordial y también ser muy humilde, tampoco ser tampoco humillar a las personas y menos a los amigos. Perfecto, bueno, entonces muy linda la experiencia, muy motivadora. Si se dieron cuenta, vimos a ese estudiante en su contexto, sus compañeros, sus compañeras, su familia. Por supuesto, hay otro video incluso de esta misma región que da énfasis en sus docentes, en su comunidad educativa, y eso es lo que realmente enriquece el ejercicio, ver a los estudiantes y a las estudiantes como un todo. Nosotros no podemos llegar a la escuela y dejar en casa las emociones, no podemos llegar a la escuela y dejar en casa toda la dinámica familiar que nos atraviesa o que atraviesa a los estudiantes y a las estudiantes de manera permanente. Entonces, qué bueno poder empezar a comprender ese enfoque. Y como este webinar justamente habla de la valoración pedagógica, entonces el enfoque que queríamos definir es, bueno, cómo haber hecho una valoración pedagógica en el caso de este estudiante marcó la diferencia, porque permitió que se pudiera identificar cuáles eran esas fortalezas, cuáles eran esas formas en que ese estudiante interactuaba con la información, con su entorno, con los aprendizajes, y de esa manera poder propiciar los ajustes que fuesen necesarios y requeridos para poder dar entonces alcance a cada uno de ellos. Entonces, bueno, he hecho este análisis y comprendido que esto es una de las formas como esperamos en cada una de las comunidades educativas y también en el rol general de los actores que estamos aquí confluyendo, y es comprender que también desde las secretarías de educación debemos tener ese marco amplio del ser humano en su integralidad y del ser humano como digamos, personas independientes, diferentes, que así somos y que realmente nos van a permitir poder reflexionar en torno a las diferencias que son ricas, lejos de alejarnos, lo que permiten es que nos integremos, nos interactuemos de forma diferente. Entonces, en este momento, ahora sí, vamos a intentar establecer nuevamente comunicación con Diana Álvarez desde el Ministerio de Educación. Dianita, cuéntanos si nos estás escuchando. Vamos a conversar un poquito aquí en torno a algunos aspectos. Unos que hemos venido rescatando del chat, han estado muy activas en el chat y se los agradecemos porque lo que queremos justamente es que estos espacios sean de retroalimentación positiva para ustedes, es decir, que ustedes logren poder identificar esas preguntas, más bien esas respuestas a las preguntas que en su quehacer diario les van a enriquecer este ejercicio. Entonces, Dianita, te voy a lanzar unas preguntitas que hemos escogido y rescatado del chat y otras que teníamos planeadas en este ejercicio. Entonces, nuevamente, bienvenidísima. Y la primera pregunta dice, ¿quién debe iniciar la valoración pedagógica? ¿Existe un orden para ello? Muy buenos días, espero que me escuchen mucho mejor. Ahora sí. Yo te alcanzo a escuchar bien. Sí. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, señora. Listo. Bueno, pues hace un momento que intervenía, saludaba por supuesto a todas las personas que nos acompañan desde las diferentes regiones del país.
Saludaba a nuestras invitadas, a Cindy Bolívar, gracias por hacer parte de este proceso. Un saludo también a Paola Barroso y al equipo de la Universidad Nacional que hacen esto posible a través del convenio que tenemos con el Ministerio de Educación. En relación con quién empieza la valoración pedagógica, lo primero que tenemos que decir es que la valoración pedagógica es una acción natural de los docentes. Todos los maestros hacen valoraciones pedagógicas de manera permanente, consciente, y la hacemos para todos los estudiantes. ¿Qué pasó y por qué es necesario hacer una valoración pedagógica estructurada, con seguimiento? Pues cuando algunos estudiantes presentan barreras en el entorno, es decir, hay una serie de barreras que hacen que el estudiante tenga algún tipo de necesidad de hacer ajuste razonable y se requiere entonces que la valoración pedagógica sea consciente, pero no es un asunto alejado de la labor docente, no es un asunto alejado de la pedagogía. Es de manera natural lo que los maestros hacen en el día a día, observar a sus estudiantes, escuchar sus necesidades, escuchar sus gustos, escuchar también qué no les agrada y en relación con eso dinamizar sus clases, dinamizar su labor pedagógica. Así que la valoración pedagógica inicia desde el mismo momento en que somos docentes, desde que entramos en la puerta del colegio y saludamos a los niños, saludamos a las familias, desde que llego a mi aula de clase y encuentro un grupo de estudiantes que están jugando parques. Es una valoración pedagógica, ¿verdad? De manera natural. Así que inicia con mi labor como tal de docente. ¿Por qué ha sido necesario hacerla y ponerla en decretos, en leyes, cierto? Pues porque estábamos dejando personas por fuera, porque debíamos hacer conscientes la necesidad, la urgencia de no discriminar y de, por el contrario, generar los ajustes regionales que le permitieran a todos los niños, jóvenes, adolescentes hacer parte del sistema educativo. Entonces, ¿dónde empieza? Empieza mi rol como docente. Empieza cuando yo decido ser docente. Ahí empieza la valoración pedagógica. ¿Cuándo debe empezar? Cuando un niño requiere apoyos y ajustes razonables desde que está matriculado en el colegio. Porque ahí empieza una serie de diálogos con la familia, ¿no? Y no para que me traiga un diagnóstico de salud, finalmente puede que no tenga ningún diagnóstico, que no se necesite incluso ningún papel de salud para hacer lo que debo hacer en mi aula de clases, que es valorar precisamente el desarrollo, el aprendizaje, la forma en que se comunica, la forma en que manifiesta sus emociones, y eso, por el contrario, nos lleva a una labor, una interacción importante con la familia, que por supuesto, si a todos y cada uno de nosotros nos preguntan por nuestra familia cercana, nuestro esposo, nuestra esposa, hijos, hijas, los nietos, los sobrinos, seguramente vamos a dar cuenta de esas preguntas claves que por ahí Cindy y Paola nos relataban hace un momento. ¿Qué le pregunto a un niño? ¿Qué le pregunto a la familia para saber por dónde caminar? Y que esas preguntas no son relacionadas con una evaluación, ¿no? Y creo que por ahí dialogaban hace un momento la diferencia entre evaluación y valoración, que son dos asuntos completamente distintos, pero que la valoración pedagógica sí debe incidir en las transformaciones de la evaluación. Entonces, inicia con la decisión de cada uno de nosotros, desde nuestro rol en los que estamos, como docentes, orientadores, docentes de apoyo pedagógico, de valorar a quien está con nosotros, de valorar a quien está a nuestro lado, de reconocer sus habilidades y de hacer un seguimiento, por supuesto, en relación o cuando efectivamente ese niño esa niña requiere de ajuste razonable. Y de una vez voy lanzando algunas frases importantes. Si se quiere hacer un muy buen ajuste razonable, se exige, se requiere una muy buena valoración pedagógica. Si no hay valoración pedagógica, difícilmente, muy difícilmente, vamos a encontrar ajustes razonables, pertinentes, coherentes, eficientes, que efectivamente el niño sienta la satisfacción de decir, esto era lo que yo necesitaba. Así que valoración pedagógica es clave en nuestro proceso de educación inclusiva. Perfecto, Dianita, muchas gracias. Nos reportan que no se entiende a veces por momentos bien, entonces, pero igual, digamos que lo esencial se logró comprender, sabemos que debemos definir muy bien cuál es, primero que todo, que la valoración empieza desde que ese estudiante, ese niño, esa niña, ese adolescente ingresa, casi que se matricula pues en esa comunidad educativa, porque todo lo que ocurre en esa interacción de ese estudiante con su entorno
no solo en términos académicos, sino en términos lúdicos, en términos culturales, en términos deportivos. La interacción que tiene en general es incluso parte de esa valoración, porque permite reconocer esas preferencias, esos gustos, esas formas como interactúa mucho mejor con su entorno. Entonces, esta imagen que estamos proyectando, por ejemplo, nos ayuda a identificar algunos de esos ejes que deberían estar presentes cuando nosotros definimos una valoración pedagógica. Y eso se enlaza muy bien con la segunda pregunta de Anita que queríamos hacerte, y es si desde el Ministerio de Educación Nacional tienen o recomiendan un insumo o un documento o una guía que permita como darle una estructura metodológica a esa valoración pedagógica o una estructura en términos de forma a la valoración pedagógica. Bueno, muy bien. En términos de la instrumentalización de la educación inclusiva, pues de manera personal también yo digo, entre menos instrumentos mejor. ¿Ya? Hagamos de esto un ejercicio que efectivamente se viva en la educación inclusiva. Sin embargo, para facilitar este proceso, pues nuestro gran instrumento que ha garantizado el derecho de muchos en el país, pues el Plan Individual de Ajustes Razonables contempla algunas preguntas y algunos indicadores de valoración pedagógica. Así que, y bueno, creo que en la sesión anterior, en el webinar anterior, les contábamos y volvemos a hacer el recorderis. Les contamos a los funcionarios de las Secretarías de Educación. Eso hago el paréntesis para dar la claridad. En este convenio vamos a tener una serie de webinars en los que van a estar invitados a veces toda la comunidad educativa y en otras ocasiones solo funcionarios, de acuerdo con los alcances que tenemos. Ya tuvimos un primer webinar en donde les contamos a los funcionarios de las Secretarías de Educación el alcance del convenio. Y en ese alcance del convenio les contamos hoy a todos quienes se conectan y nos acompañan que vamos a actualizar este año el Plan Individual de Ajustes Razonables con su guía de implementación. Y esa guía de implementación, por supuesto, deberá traer la valoración pedagógica. Así que, si bien hemos venido avanzando en los últimos años en generar una serie de estrategias, en transformar la mirada y el mito de creer que la valoración pedagógica es o el reporte de salud o que es la evaluación que le hacen al niño en términos de lectura, escritura, suma y resta, no, eso no es valoración pedagógica, pues queremos generar unas orientaciones que nos permita a todos como país poder hacer unas valoraciones pedagógicas mucho más pensadas en los procesos, en los niños, que efectivamente sean valoraciones y no desvaloraciones, ¿no? Que se estén valorando todos los aprendizajes, todo lo que ese niño hace, todas sus interacciones, y no valorando no saben, no pueden, ¿no? Sino que efectivamente esperamos que este proceso este año, que nos lo va a entregar la Universidad Nacional, y es un trabajo conjunto, puede entonces darnos cuenta de qué es valorar pedagógicamente a nuestros estudiantes, de manera que se facilite, se oriente, se canalicen los ajustes razonables que se requieren efectivamente, y que ni la valoración pedagógica ni los ajustes razonables dependan de un entorno de salud. Es una tarea absolutamente nuestra de educación. Somos los expertos en educación quienes hacemos esta labor. Y que no se convierte tampoco, no puede ser la valoración pedagógica una evaluación de contenidos o una evaluación de conocimientos en términos de asignaturas, ¿no? La valoración pedagógica se liga un poco de estos procesos, incluso que no están de acuerdo con la formación integral y la evaluación formativa que se ha planteado en este país. Así que la valoración pedagógica, entonces, esperamos que cada vez se posicione más como esa herramienta, ese canal que nos ayuda a todos los docentes a brindarles herramientas para que nuestros estudiantes tengan esos ajustes razonables que requieren. E insisto, no es solo para estudiantes con discapacidad, para todos los estudiantes, pero especialmente estudiantes, por ejemplo, en condición de enfermedad que requieren de apoyo académico especial, o estudiantes con trastornos específicos del aprendizaje o del comportamiento, o estudiantes con capacidades y talentos excepcionales. Seguramente que si saben hacer muy bien una buena valoración pedagógica, vamos a ayudar a todos sin excepción.
Perfecto, Dianita. Muchísimas, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos a pesar de tu actividad presencial en la que estás. De verdad, gracias por todas las reflexiones. Rescato cosas muy importantes como, por ejemplo, el hecho de que mencionas que la valoración debe ser con una connotación positiva. Es decir, no se trata de hacer una descripción, no es describir lo que no puede o lo que se le dificulta o lo que no logra a ese estudiante o esa estudiante, es todo lo contrario. A mí me gusta poner este ejemplo. Imagínense que es la primera vez que ustedes o que yo me presento frente a ustedes y les digo, bueno, yo les voy a contar que no me llamo Carolina, que no nací en Inglaterra, que no que no sé patinar, que no veo los Looney Tunes, que no, es decir, para que ustedes puedan definir o llegar a una comprensión de quién realmente está frente a ustedes, pues la forma no sería empezar diciéndolos no, porque pues cuando yo digo no, dejo por fuera todos los sí. Entonces ustedes dicen, no se llama Carolina, pero se puede llamar Luisa, Catherine, Cindy, Diana. Eso no les da información relevante para poder entender quién es esa persona que está frente a ustedes. Es una forma sencilla de dimensionar de qué se trata la valoración pedagógica. La valoración pedagógica es un ejercicio que busca poder darle unas dimensiones a ese ser humano que tenemos al frente, a ese estudiante, y permitir dentro de esas definiciones poder hacernos un mapeo general y poder ver a ese estudiante en un entorno completo. Por supuesto, el tema salud es uno de los entornos, pero no es el que nos ocupa desde la educación, no es el que nos ocupa desde nuestro eje pedagógico. Esta imagen que tenemos, que entiendo que algunos la ven, porque otros no, pero bueno, la voy a describir en todo caso, nos dice, bueno, ¿qué son los sí, qué son los no? Entonces, me voy a concentrar ahora sí en el no, y no es un diagnóstico médico. Es decir, eso es importante para el área de salud. Yo dentro de mi educación, yo dentro de mi comunidad educativa puedo tener 3 estudiantes a los cuales yo veo que los motiva más las actividades que yo hago de manera manual, por ejemplo, y eso no tiene nada que ver si 2 de los 3 o 1 de los 3 estudiantes tiene un diagnóstico y los otros 2 no lo tienen. Hay una preferencia sobre las actividades manuales. Más allá de lo que ocurra después en un consultorio médico, eso no tiene que incidir directamente porque si bien es cierto, hay estudiantes que tienen unas connotaciones específicas, por ejemplo, en términos de salud, como lo apuntaba Dianita, por un proceso de enfermedad que requiere que nosotros hagamos una valoración pedagógica de ese momento de ese estudiante. Además, la valoración pedagógica es un ejercicio para todos y todas los estudiantes. ¿Por qué? Porque todos y todas los estudiantes tienen preferencias, tienen gustos distintos, tienen enfoques y formas distintas de comunicarse, de pensar, de sentir, de interactuar con la información. Si nosotros en este momento hiciéramos el ejercicio de comparar las fotos de 5 o 6 de las neveras de algunos de los que estamos aquí, veríamos cosas muy distintas, porque nos gusta comer cosas distintas, porque nos gusta también ver cosas distintas, nos gusta aprender de formas distintas. Eso es una realidad. Entonces, lo que busca la valoración pedagógica es poder definir eso, es poder decir, miren, este es un estudiante que tiene estas formas de interactuar, estos gustos, estas preferencias, estas maneras, estas familias, estas características, que una de ellas puede ser una característica de salud o no, pero que yo debería poder lograr desde lo pedagógico, porque aquí es una reflexión grandísima e importante, es nuestro rol es pedagógico, y por eso muchos de los que estamos aquí conectados y la gran mayoría de los participantes o los que pertenecen a las comunidades educativas tienen una formación pedagógica, son licenciados o licenciadas y tienen una formación que les permite poder comprender la forma como hacer ese proceso de enseñanza-aprendizaje mucho más ligero, mucho más grande, mucho más representativo. Entonces, llamémonos a pensar en esa dimensión y a dejar de darle un eje tan central o un eje central, porque no lo tiene, a la parte del diagnóstico o a la parte de salud, porque realmente nuestro abordaje es como tengo ese estudiante allí en mi comunidad educativa. ¿Quién es? Punto. La forma o por qué le gusta una u otra cosa no tiene que ver en el quién es, en el ahora o en el qué representa dentro de mi comunidad educativa. Esa es la reflexión a la que queremos llegar. Entonces, bueno, seguimos viendo muchos comentarios y saludos de las regiones. De verdad, muchas gracias por la paciencia. Hola. Dale, Diana. Quiero confirmar que tenemos mejor conexión, que me escuchan mejor. Tendrías que hablar un poquito más larguito. No, a ver si... lo siento mucho porque
Parece que es la plataforma. A Paola también a veces se le distorsiona el sonido. Intenté cambiar de conexión, pero no sé si nos escuchan mejor ahora. Pues yo, Ok, digamos, pero- se te entiende, pero se te escucha igual con un poquito de, como de corte, que de pronto es lo mismo que me pasa a mí según me estás diciendo, pero a ver, de todas maneras, considero que si quieres démosle paso a Kate y a Cindy, que tenemos otras preguntas que están dentro del ejercicio y más bien intentamos al final hacer unas reflexiones de tu parte y a ver, vemos si logramos entonces en ese momento el sonido con un poquito mejor de discriminación. Listo, entonces muchísimas gracias nuevamente a las personas que están en el chat, que están conectadas, esas más de casi 650 personas que se han mantenido y de verdad pues esperamos que poder ir mejorando entre todos y como decía Kate hace un momento, esta es la realidad de los territorios, esto es lo que nos pasa en la escuela, esto es lo que nos pasa en las comunidades y es bueno también entender que aún con circunstancias o aún con situaciones que no nos ayudan tanto, podemos hacer ajustes y podemos ajustarnos y podemos decir, ok, no lo logré como se me imaginó, lo puedo hacer distinto y lo puedo hacer de otra manera y lo importante es que todos y todas ustedes que están conectados reciban el mensaje valioso que queremos que le dé un avance a la educación inclusiva y en este caso pues en la valoración pedagógica. Entonces, Kate, las dejo, Kate, Cindy, para que nos sigan instruyendo. Así es. Gracias, Paito. Gracias, Dianita. Ahí vamos dando también el tiempito para recibir esos cierres que queremos dar también de parte del ministerio que es tan importante. Cindy, pues acá nuestra idea también es eso, empezar como a cerrar un poco el proceso. Les pido que me permitan un segundo o la que se termina yendo soy yo. Ya, entonces le quiero preguntar a Cindy como en clave de estos cierres, algunas preguntitas para que también terminemos de llenar esta caja de herramientas de las personas que están con nosotros conectadas, y es cómo desde tu experiencia en todos estos temas de valoración pedagógica, estas dinámicas en aula, en la formación también de docentes y demás, pues se puede ver cuáles son esos elementos indispensables, esos que no pueden faltar cuando hacemos valoración pedagógica con enfoque inclusivo. ¿Por qué hacemos de pronto estas precisiones? A veces nosotros decimos, ¿por qué ponerle el apellido inclusivo cuando ya de por sí la educación debería ser así? Este es nuestro proceso de aprendizaje y vamos a buscar que esto en su momento sea algo interiorizado, que sepamos que cuando hablamos de educación, pues tiene que ser inclusiva y de pronto hay prácticas de valoración que no vienen desde este enfoque, entonces la idea es que partamos de allí. Esos elementos que desde este enfoque de educación inclusiva no pueden faltar cuando hacemos valoración pedagógica. Bien, elementos importantes. La voz del actor principal, que es cada uno de nuestros estudiantes. Todo proceso de valoración pedagógica debe hacer un ejercicio intencionado de escuchar esas voces, de sus gustos, de sus preocupaciones, de sus habilidades, de aquello que prefiere o no en el aprendizaje. Hay algo que es muy importante y es, nuestros estudiantes muchas veces tienen unas preferencias, ¿cierto?, sobre lo visual, sobre lo auditivo, sobre ejercicios prácticos. Ya decíamos que estos insumos son muy poderosos para poder planear adecuadamente. Entonces, recoger esa voz de los estudiantes es muy importante. Es un aspecto que no podemos saltar. A veces con cierta mirada le damos prelación a otros actores y realmente tenemos que entender que quien está ahí en el aula, quien recibe el acompañamiento es ese estudiante. Entonces, eso es un aspecto fundamental. ¿Qué otro elemento es muy importante? Poder vincular todo el tema de su contexto y vida familiar. En este sentido, pues volvemos sobre la idea de poder hacer un trabajo conjunto con las familias, poder a partir también de sus voces reconocer qué elementos podemos complementar en el acompañamiento pedagógico, entender el contexto en el que vive el estudiante. Eso implica reconocer su barrio, eso implica reconocer su historia de vida, ¿sí? Entonces son esos elementos muy importantes.
importantes. Reconocer esas habilidades concretamente, no necesariamente con la aplicación de pruebas ni nada, sino hay acciones, actividades que nos permiten identificar si el chico, la chica, el estudiante dibuja muy bien, o de pronto tiene un interés musical, o de pronto tiene una habilidad deportiva. Entonces, esos elementos, entendiendo también de manera muy amplia lo que es la inteligencia y las habilidades, ¿cierto? No solamente por lo escrito o lo matemático, que son también aprendizajes importantes, sino también dándole oportunidad a otros aspectos, porque es que desde ahí es que vamos a entender ese potencial de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes. Entender que dentro de la valoración pedagógica a lo que le apostamos es a un bienestar integral, y entonces en ese sentido entender que la valoración pedagógica debe apuntarle a ese bienestar integral de los estudiantes en términos también de sus emociones. Por eso también muy importante establecer cómo se siente el estudiante en la escuela, con sus compañeros, con este proceso. Son como algunos elementos que yo creería que son relevantes. A establecer también esa red, ya lo habíamos mencionado, establecer las redes con las que contamos para acompañar a ese estudiante. A veces nuestros estudiantes participan en escenarios deportivos, culturales, que pueden ser mediaciones y que pueden venir a participar de este acompañamiento. Eso yo diría que son algunos aspectos importantes. Excelente, mil gracias. Yo espero que todos estemos ahí tomando apuntes también para corroborar qué nosotros ya estamos haciendo, porque claramente yo estoy segura, y es lo que venimos mostrando a lo largo de los videos experienciales de 2024, que en los territorios ya se hace. Entonces, qué bonito que podamos también en ese checklist de estar escribiendo, de estar compartiendo estos espacios, podamos decir, bueno, bien, lo estamos haciendo, y darnos amor y abrazarnos también por el trabajo bien realizado en los territorios. De pronto aquello que se nos ha quedado en el tintero y no hemos avanzado todavía a desarrollar, vincularlo y decir, con esto nos tenemos que ir, y es mucho más sencillo y es mucho más claro de lo que pensamos, y seguir avanzando con estas apuestas, con estas prácticas, con estas culturas de la educación inclusiva. Y quisiera entonces en ese sentido, nosotros venimos hablando de la importancia, y de hecho dentro de los elementos que nos mencionas, hablas de la importancia de vincular a todos los actores. Dentro de ellos ya dijimos esta mañana la familia. Y aunque a veces esto queda bonito, entonces siempre decimos hay que vincular a todo el mundo y hay que vincular a las familias, no siempre es tan claro, por ejemplo, cómo hacerlo. Es decir, qué estrategias implemento yo desde establecimiento educativo, institución educativa, para vincular a las familias de manera activa, por supuesto, que participen activamente en este ejercicio, pero que además sea un ejercicio respetuoso de este proceso. Es decir, cómo hacer que todo funcione de manera articulada, sin pasar los límites, sin que sea pronto una exigencia que no corresponde, bueno, siempre desde este límite del respeto, pero dándole esta posibilidad activa a las familias. ¿Qué estrategias nos puedes indicar? Bien, yo pensaría que para esta pregunta no hay como una varita mágica que yo pueda decir, es concretamente esta gran estrategia. Creo que en esa misma lógica de la valoración debemos entender cuáles son los contextos de las familias con las que estamos trabajando, ¿cierto? Hay unos escenarios que son reglamentarios, ¿sí? Que digamos de manera general, tradicional en la escuela, desarrollamos para convocar a los padres de familia. Esos escenarios son muy importantes, y creo que lo que debe pasar en esos escenarios es que debemos innovar. ¿Para qué citamos esos espacios? ¿Cuál es el propósito de estos espacios? Y cómo podemos a partir de ellos dialogar con las familias para hacer todos estos propósitos de los que hemos hablado, de establecer esos diálogos abiertos, de hacer un ejercicio en doble vía en que la familia pueda darnos información relevante y en el que la escuela también se lo pueda devolver. Entonces yo diría que ya hay unos espacios instaurados y debemos sacar provecho de esos espacios. Creo que lo que hay que innovar es en la forma en que los hemos entendido, ¿sí? Otro aspecto que es muy importante y tiene que ver con establecer una relación mucho más sana, mucho más armoniosa con las familias, porque a veces en este ejercicio, claro que es reglamentario la presencia de la familia además, ¿cierto? Es reglamentario que la familia esté vinculada a esos ejercicios, pero hay que quitar un poco el discurso como ese elemento punitivo, ¿sí? Es decir, como que es que tienes que venir porque si no activo una ruta para que, digamos, te obliguen a venir, ¿sí? Creo que hay que demostrar un poco
poco a las familias la relevancia de estos procesos, de cómo cada acción que se desarrolla dentro de la escuela también está muy ligada a ese compromiso que la familia tiene al menos de brindarnos información oportuna, ¿cierto? Entonces creo que eso, quitar un poco la mirada punitiva de esa relación escuela-familia puede ser una oportunidad y hacer un diálogo abierto, aprovechar además esos espacios que ya tenemos instalados en la escuela. ¿Y qué vamos a hacer en esos espacios? ¿Solamente entregar la nota? ¿Solamente entregar los resultados finales de un proceso? ¿O vamos a aprovechar esos espacios precisamente para hacernos preguntas sobre los chicos, chicas que son finalmente el centro de lo que hacemos en la escuela? Entonces yo diría que por ahí va el asunto. Excelente, ¿no? Mil gracias. Y creo que pones algo muy importante, en el marco de la educación en general, no hay varitas mágicas ni recetas únicas, ¿no? Acá se trata también de entender los principios, entender el valor, digamos, que hay transversal a todo el proceso y de esa manera, con la observación, con la intención, con la voluntad, digamos, con esta búsqueda de educación de calidad, pertinente, accesible para todos y todas, sin excepción, pues en ese sentido tenemos que también ver cuál es nuestra propia receta para lograr esos objetivos, digamos, y mantenernos en ese valor. Y en ese sentido, también del no haber recetas, digamos, mágicas o únicas, esto es todo un proceso que, digamos, también desde lo que se está haciendo desde el Ministerio y con la Universidad Nacional de Colombia, la mirada es apoyar a los establecimientos, animarlos a que es posible, a que se animen a continuar en el ejercicio, pero eso no quiere decir que no reconozcamos, ¿no? Que hay unos retos, que hay unos desafíos que los establecimientos educativos se enfrentan, ¿no? Al momento de implementar procesos de valoración pedagógica. Y en ese reconocimiento yo quiero preguntarte, pues, ¿cuáles son esos retos que enfrentan los establecimientos educativos para implementar la valoración pedagógica? Y bueno, de pronto allí, ¿cómo generar algunas miradas frente a esos retos o desafíos? Bien, creo que uno de los retos tiene que ver precisamente con no tener ciertas claridades frente a qué estamos entendiendo por valoración pedagógica, y por eso creo que este espacio que tenemos hoy con todas estas personas que están conectadas es muy importante. Si aclaramos qué es la valoración pedagógica, si entendemos que la valoración pedagógica es un ejercicio, es un proceso que se debe dar de manera orgánica dentro de la institución, creo que eso es uno de los primeros elementos. Cuando entendemos qué es lo que es la valoración pedagógica, creo que vamos disminuyendo esa sensación de reto. Entonces creo que uno de esos primeros retos es tener claridades sobre qué entendemos por valoración pedagógica. Ya hoy hemos hablado, creo que ampliamente, para señalar la valoración pedagógica es un ejercicio de reconocimiento de nuestros estudiantes. Participan en ella muchos actores. Ahora, ese es otro reto. ¿Cómo conciliamos las voces de esos actores? ¿En qué espacios? ¿Por medio de qué mecanismos? ¿Sí? Entonces, creo que eso es uno de los retos grandes en las instituciones, poder conciliar esas voces de los diferentes actores que participan en este proceso. Entonces, creo que hay pues un trabajo que se debe desarrollar de manera colaborativa entre esos distintos actores, las familias, los maestros de aula, los docentes de apoyo pedagógico, esos instrumentos que llegan también desde otras entidades. Entonces creo que eso es un reto. ¿Cómo vamos a conciliar esa información de una manera que no se vuelva, digamos, como tan dura y que sea inaccesible para los maestros, que de alguna manera son los que están ahí día a día frente a los estudiantes, ¿cierto? Tienen que ser herramientas muy flexibles, muy oportunas, ojalá creadas desde las instituciones. Entonces ese es otro reto. Cómo como instituciones también un poco tenemos esos espacios de diálogo para crear esas estrategias propias que nos permitan hacer esos ejercicios de valoración, estas sistematizaciones. No tienen que ser cosas complejas, pero sí creo que eso es un reto. ¿Cómo vamos a sistematizar y cómo vamos a hacer que esta información sea abierta para que cualquier actor educativo pueda acceder a ella? Excelente, excelente, Cindy. Muchas gracias. Quiero recoger acá algunos comentarios de los participantes. Uno de ellos que tiene que ver con lo operativo y lo logístico de estos webinars. Ustedes están muy interesados en saber si estos webinars quedan grabados, si pueden acceder a ellos, cómo van a acceder. Entonces, voy dando respuestas. ¿Están quedando grabados? Sí. La respuesta primera es sí. ¿Podemos acceder a ellos? Claramente,
seguramente, más bien, sí. ¿Cómo les vamos a estar orientando? Tenemos que hacer unos ajustes, entender muy bien y acordar con el ministerio cómo y de qué manera vamos a hacer esas publicaciones para que en el momento en el que estén listas ustedes puedan ingresar. Entonces, yo creería que en nuestro próximo webinar les daremos algo de información al respecto. ¿Listo? Lo segundo, tenemos varios comentarios que me parecen importantes. Uno de ellos es que a veces se piensa que el tema de la valoración pedagógica, y hoy ya hemos hablado un poco de eso, y chévere que vayamos también como equipo y ustedes como participantes haciendo esas reflexiones, que son muy importantes, y es que la valoración pedagógica se suele pensar que es solo para estudiantes con discapacidad, estudiantes con trastornos específicos del aprendizaje, estudiantes con capacidades y talentos excepcionales, y no, la valoración pedagógica es, y Pau en algún momento lo ha dicho, y es encontrar el valor y desde las capacidades y desde las preferencias, también lo decía Cindy, de los estudiantes, acompañarlos, hacer los ajustes requeridos, darles las posibilidades de participación, de evaluación, de hacer parte del proceso de educación, de enseñanza-aprendizaje, y entonces quiere decir que es para todos, ¿cierto? La valoración pedagógica es para todos y todas. Entonces, muy importante eso que dicen. Y de otro lado, ahorita que estabas hablando de los retos que enfrentan los establecimientos educativos y cómo toda la comunidad educativa, digamos, se vincula allí, nos preguntan el rol sobre el orientador. Acá ya ustedes nos han adelantado algo y es la valoración pedagógica, digamos, debe ser natural a todo el proceso educativo y a todos los roles, el entorno en el que está el estudiante, pero nos parece importante dar respuesta a esta pregunta que surge del público, y es ¿cuál es el papel del orientador escolar en este proceso de valoración pedagógica? Muy bien, acá, bueno, tú ya lo has dicho, la valoración pedagógica como un ejercicio que está en toda la línea de lo educativo, pues tienen varios actores en los que, digamos, encontramos un nivel de participación. El orientador es uno de los actores institucionales, o la orientadora escolar es uno de los actores que está allí presente y que de manera muy concreta recibe algunas informaciones, sobre todo esos actores externos, digamos, es quien de alguna manera compila esas informaciones de actores externos que pueden llegar del servicio médico, que pueden llegar de pronto de psicología y demás. Entonces es un actor importante porque tiene una información de ese entorno externo y que puede hacer un diálogo con los maestros para que ese lenguaje que de pronto es muy técnico pueda ser mucho más sencillo, ¿sí? Es una persona además que está acompañando el proceso de los maestros y que puede dar información y formación a los maestros para mejorar estos procesos de valoración pedagógica. Pero aquí hay que dejar muy claro, porque digamos que detrás de la pregunta un poco lo que veo es que pareciera que la valoración pedagógica es un proceso especializado, ¿sí? Y creo que una de las cosas que queremos dejar claro hoy es que la valoración pedagógica es lo primero que aprendemos cuando nos formamos como maestros. Sí, creo que es una de las primeras cosas que están ahí sobre la mesa, es decir, yo debo entender el grupo de estudiantes con el que voy a trabajar para optimizar mi proceso de aprendizaje. Si yo voy a enseñar matemáticas a un grupo de 40 niños que tienen X características, que de pronto están al lado del río, entonces yo cuando voy sumando esas informaciones voy haciendo una proyección didáctica de cómo puedo enseñar de la mejor manera matemáticas, ¿cierto? Entendiendo que mis estudiantes son 40 niños o 30 niños entre los 5 y 6 años o entre los 8 y los 10, ¿cierto? Que viven al lado del río y que yo cómo puedo utilizar ese elemento del territorio para traer al aula una mejor experiencia. ¿Sí? Esto no está ligado, volvemos a insistir en eso, en un diagnóstico particular. Por eso, uno de los primeros agentes es el maestro de aula. Claro, con el apoyo de otros actores institucionales como el orientador, el docente de apoyo pedagógico, es decir, dependiendo del tipo de institución, podemos contar con otros actores institucionales que nos permitan ser mucho más oportunos, pero es el maestro de aula el que a partir de ese ojo pedagógico, quiero llamarlo de esa manera, y de ese relacionamiento entre humanos, ¿cierto? Puede decir, ay, yo noté que a este niño le gusta más esto. Yo hice un ejercicio concreto en el que explícitamente les pregunté a mis estudiantes
chicos, este año vamos a ver este eje temático, ¿cómo les gustaría trabajarlo? ¿Cierto? Entonces los chicos les estamos devolviendo la voz a los estudiantes y los estudiantes nos están dando un insumo. Entonces yo como maestro de aula tomo esa información y a partir de ella diversifico lo que puedo hacer en el aula. Puedo tener 2 grados cuartos y resulta que los de un curso me dijeron que les gusta la cocina internacional y a otros les gusta la música popular. Entonces, ¿cómo esas informaciones que ellos me dan, yo la traduzco en una oportunidad de aprendizaje para todos? ¿Sí? Eso tiene que ver con un elemento pedagógico, de esa información que yo recojo de varias fuentes, ¿cómo la puedo aterrizar en acciones concretas de aula? Sí, hay una experiencia muy bonita que ocurrió aquí en Bogotá, en la que un maestro de sociales está haciendo su ejercicio, nota que los chicos no se conectan y en un descanso un estudiante se acerca y dice, profe, ¿sabe que a nosotros nos gusta mucho una canción X que se relaciona mucho con este tema que usted trabajó? Entonces, cuando él se lleva esa información que le da a su estudiante, hace una estrategia y es empezar a trabajar los ejes temáticos de su asignatura a partir de canciones. Eso es valoración pedagógica, es cuando yo cojo esas informaciones, por más sencillas que sea, y las traduzco en un ejercicio didáctico que permita la motivación, la participación de todos mis estudiantes, ¿sí? Entonces, por eso, en este sentido, creo que más allá de contar como con un gran profesional experto en estos temas, es un poco el ejercicio práctico en el relacionamiento con nuestros estudiantes. Excelente. Me parece muy, muy importante porque siento que no solo con el tema de valoración pedagógica, sino en general, cuando hablamos de educación inclusiva, el mensaje que nos debe quedar a todos y todas muy claro es que la educación inclusiva y la educación se hace entre todos. Todos los que tengamos un rol, un lugar, estemos en la comunidad educativa, tenemos un rol. Es decir, que no podemos de ninguna manera estar en la mirada de eso le toca a usted, yo ahí no me meto, usted. No, entre todos podemos establecer nuestro nivel de participación, nuestro nivel de aporte, de qué manera podemos desarrollar los procesos. Y en este caso, si bien hay ese nivel representativo de los docentes, que ya voy a retomar con una pregunta al respecto, quiere decir que todo el que esté en el marco de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, de la formación integral de los estudiantes, debería ser parte de esa valoración y deberá tenerla presente para su propia práctica y para acompañar de la mejor manera a los estudiantes. Y en ese sentido, de ese nivel importantísimo de participación que tienen los docentes en la valoración pedagógica, también una pregunta que surge es, ¿qué apoyos que puede requerir el docente para valorar a sus estudiantes desde esa mirada inclusiva? Bien, yo quisiera aquí mencionar que formación explícita, ¿sí? Es decir, así como lo estamos haciendo el día de hoy, aclarando esas inquietudes, creo que es necesario que desde las instituciones, además es normativo, se les brinde a los maestros y a las maestras formación explícita en torno a estos temas. Formación en torno a la normativa, ¿cierto?, que es muy importante, maestros, maestras que tienen inquietudes en torno de cuáles son sus alcances y sus roles en torno a lo que la normativa define, pero también formación en términos pedagógicos, ¿cierto? ¿Qué acciones concretas, qué estrategias concretas tal vez yo puedo tener, si bien no son una varita mágica o una forma generalizada, sí son herramientas que yo puedo echar en mi cajita de herramientas y sacarlas cuando sean oportunas? Creo que eso es muy importante, la formación explícita. Y aquí quisiera complementar algo que coincide con esta pregunta y con la anterior, y es que si bien la valoración pedagógica es para todas y todos los estudiantes, dentro de ese proceso de valoración pedagógica también tenemos que reconocer que habrá estudiantes que requieren apoyos específicos en términos de esas particularidades concretas que tienen en su desarrollo, y eso también requiere un espacio de formación concreta. ¿Sí? ¿Qué hacer cuando yo identifico que hay un estudiante que tiene una necesidad de apoyo y de acompañamiento específico? Allí nuestros maestros y nuestras maestras también requieren unas formaciones explícitas, específicas, que les permitan ser mucho más pertinentes con esos ajustes particulares que pueden requerir estos estudiantes, ¿sí? Entonces, eso es algo importante. La valoración es para todos, pero en ese ejercicio de valoración seguramente vamos a identificar que hay estudiantes que de manera muy concreta necesitan un apoyo específico. Entonces, creo que en ese sentido también nuestros maestros requieren ser cualificados de manera muy concreta para poder acompañar a estos estudiantes de manera, pues, muy oportuna.
Excelente, Cindy, muchísimas gracias. Vamos cerrando nuestro espacio del día de hoy. Hemos venido recogiendo todas sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios. Ustedes saben que nos manejamos por respeto a ustedes, principalmente dentro de unos tiempos, para que pues podamos seguir participando y ustedes se animen y que sepan que este es el espacio y que no les vamos a quitar más del tiempo acordado. En ese sentido, vamos a seguir consolidando sus preguntas, sus comentarios, y en los siguientes webinars, pues también vamos a dar pequeños espacios para retomar esas preguntas y que sigamos construyendo todos juntos el espacio. Yo quisiera, antes de que Paito nos dé su venia y su saludito final, yo quiero agradecerle profundamente a Karen Serrano, a Brenda Bello, de verdad, ellas nos han estado acompañando hoy en medio de las dificultades, digamos, técnicas que hemos tenido, pero han estado allí con la misma perseverancia que las casi 700 personas que tuvimos hoy. De verdad, Karen, Brenda, muchísimas gracias por su excelente acompañamiento desde la interpretación de lengua de señas. Agradecemos muchísimo a Paola, Anita, Cindy, de verdad, por estar con nosotros, por aportarnos tanto, porque estoy segura que hoy nos llevamos una caja llena de herramientas, llena de claridades y de mucho ánimo, sobre todo, para avanzar en nuestro proceso en el marco de lo educativo, a Dianita, porque también estuvo allí con nosotros, acompañándonos, dándonos algunas precisiones desde el ministerio, y está detrás de nosotros también Juan Sebastián, que es quien hace todo eso posible y quien ha estado también metiéndose, mejor dicho, a hacer hasta lo imposible para que esas dificultades que se han presentado, hasta donde podemos nosotros hacerlo, pues se logre hacer. Nos están dando la posibilidad, ustedes pueden por chat o por ese instrumento que estamos pasando hacer sus preguntas, sus comentarios. No queremos perdernoslas de ninguna manera. Si no han diligenciado la asistencia, por favor háganlo, no dejen de hacer este reporte, que sepamos que estuvieron con nosotros, que nos acompañaron, que cualquier duda que surja también podamos ahí estar con ustedes. Paito, a ti muchísimas gracias y por favor despídenos en bien y paz. No, Kate, a ti muchísimas gracias, porque realmente creo que se pueden recoger reflexiones muy importantes. Creo que vamos por el camino correcto. Entonces, eso es algo que se transmite también desde la energía del querer hacerlo así, y es lo que estamos seguros cada uno y cada una de ustedes va a llegar a replicar allá en sus entidades territoriales, en sus comunidades educativas, con sus grupos de docentes, de padres de familia y de estudiantes. Como queremos saber sus apreciaciones, en el chat está un Padlet. Ahí les tengo dos datos del chat. Uno es el Padlet que acabamos de poner. Un Padlet es una herramienta interactiva en donde ustedes pueden acceder, seguramente algunos por temas de conectividad o de que estén conectados en un dispositivo que no les deje ver el chat, de pronto no lo logran, pero porfa, pónganse en acceso al Padlet, que ya está el link ahí en el chat, para que nos cuenten, por ejemplo, qué me llevo sobre este webinar para mi desarrollo profesional, para mi comunidad educativa. Pueden ser palabras o frases cortas que nos den, digamos, una visual de qué es lo que se llevan ustedes para sus comunidades educativas. Eso número uno. Número dos, el link de asistencia está fijado dentro del chat. Sin embargo, lo acabamos de volver a compartir nuevamente. Entonces, les pedimos porfa que se registren para poder tener pues los datos de quienes estuvimos aquí en este espacio conectados y conectadas. De verdad, muchísimas gracias siempre por disponer del tiempo. Sabemos que los tiempos a nivel de comunidades educativas son valiosos porque hay mucho para hacer. Entonces, el hecho de que ustedes hayan dispuesto de estas 2 horitas para permitirnos acompañarles, para permitirnos darles algunas de las reflexiones importantes a las que hemos llegado después de estos años de trabajo en torno y en dirección a la educación inclusiva, lo valoramos muchísimo. Gracias a Dianita que está acá, y ayúdanos pues entonces con la despedida también del espacio. Gracias, Dianita. Por habernos acompañado, a pesar también de tu otra actividad, pero de verdad que valoramos mucho, además porque les contamos que Dianita desde lo técnico está detrás de este ejercicio todo el tiempo, así que es un acompañamiento permanente del ministerio, y sabemos que lo que hemos expresado y manifestado y aquí refleja el enfoque y refleja la visión que tiene el ministerio en torno a este ejercicio, pero además en torno en general a la educación inclusiva. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí, por participar, por conectarse. Ahí ya vamos viendo algunas de las reflexiones.
y comentarios que se están visualizando en el Padlet. Esto es un insumo súper valioso porque nos queda. Entonces, ustedes ahorita se van a cada una de sus actividades, pero todo esto va a ser motivo de reflexión y de análisis para nosotros. Además, porque como Dianita les contó, se están completando algunos documentos, guía institucionales, normativas, y algunos de los comentarios que ustedes pongan acá de sus inquietudes, de sus preguntas, de sus reflexiones, pueden enriquecer ese ejercicio. Entonces, no lo duden, los que tengan acceso a esta herramienta, porfa, utilícenla, déjennos ahí sus comentarios, sus valoraciones, sus opiniones, sus inquietudes también muy valiosas. Algunos de ustedes, si lograron poner comentarios y preguntas en el chat, tengan la tranquilidad de que eso lo vamos a recibir. Hay personas del equipo, como dijo Kate, ustedes ven aquí 3 o 4 o 5 caritas, pero detrás somos muchos los que estamos apoyando este ejercicio. Entonces, las preguntas que ustedes han venido poniendo en el chat, nosotros las estamos recogiendo y las estamos trasladando a un lugar seguro, sumado a las apreciaciones que están poniendo en el Padlet. Entonces, todo eso lo vamos a recoger y son insumos, porque recuerden, aprovecho para recordarles que falta muy poquito para que nos veamos en los territorios. Primero, la semana más o menos del 25 de agosto, algunos de ustedes van a empezar a recibir esos encuentros regionales. Entonces, todos esos comentarios van a nutrir ese ejercicio, porque si bien es cierto, tenemos una propuesta metodológica ya estructurada que vamos a desarrollar en esos encuentros regionales, poder tener sus apreciaciones va a lograr que anclemos algunas de las respuestas a las preguntas que ustedes nos han puesto aquí en el marco del desarrollo de la metodología de esos encuentros regionales, que además, como van a estar dirigidos a 5 actores dentro del sistema de la comunidad educativa, pues nos va a poder darle alcance al lugar en donde corresponde o de la forma como debería verse algunos de estos procesos acorde al actor que somos o que están en el rol que están cada uno o una de ustedes que están haciendo las preguntas. Entonces, esperamos poder verlos en el territorio, verles allá. Gracias, porque sabemos que muchos de ustedes desde el rol que tienen han contestado las llamadas, han facilitado las comunicaciones con los directivos docentes, con las comunidades educativas, han apoyado a los profesionales de la Universidad Nacional que se han puesto en contacto con algunos de ustedes o con la mayoría más bien para gestionar lo operativo, lo logístico de esos encuentros. Entonces, eso de verdad que le da un avance grandísimo a este proceso, nos facilita la tarea y esperamos poder verles pronto allí en sus territorios. Y cuando tengamos la ruta para poder ver las grabaciones, que es otra de las preguntas recurrentes, entonces, como dijo Kate, se las compartiremos y no se preocupen que todo está quedando grabado y todo esto va a ser compartido porque la idea es utilizarlo. Entonces, seguramente cuando construyamos esa ruta en la que vaya a ser más sencillo para ustedes, acorde a su conectividad, poder acceder a la visualización de estas grabaciones, pues compartiremos esa ruta para que ustedes puedan acceder a ellas. Entonces, bueno, preguntan algunos cómo acceder a nuevos webinars. Recordamos los horarios. Por ahora lo establecido es jueves cada 15 días, 9 a 11 de la mañana. ¿Eso qué significa? Que si hoy es 14, el próximo es el 28. Entonces, las invitamos próximo 28 de agosto, misma hora, no mismo canal porque el link será distinto, pero sí vamos a compartir días previos, 1 o 2 días antes, vamos a compartir ese link para que se puedan unir. Y gracias también por la apertura a flexibilizar, que compartimos un link ayer que hoy de pronto nos generó errores y compartimos uno nuevo. Bueno, entraron al nuevo y eso demuestra que se interesan y que los conecta esta información, así que muchas gracias también por eso. Quisiéramos comprometernos a decirles nunca nos va a volver a pasar, Dios quiera, pero eso no es algo que podamos garantizar. Entonces, lo que sí podemos garantizar es que vamos a trabajar con esmero. Ya venimos trabajando con esmero desde el mes de junio prácticamente para poder darles una información de calidad que realmente les aporte, que realmente ustedes, como dijo Kate, saquen una libretica y anoten y tengan ahí unas herramientas, unos insumos y unos recordatorios que les permitan acceder en momentos clave que lo requieran a esta información. Entonces, por eso, tengan la garantía que la calidad y la forma como vamos a presentarles la información en 2 semanitas, el 28 de agosto, pues va a ser con todo el cariño, todo el corazón, toda la disposición y el recurso técnico que tengamos para poner al alcance de ustedes herramientas que sean accesibles, replicables y que puedan utilizar en sus territorios. Y bueno, entonces muchísimas gracias a todos y a todas, un abracito, que tengan excelente día en sus territorios y nos vemos entonces en 2 semanitas. Saludos para todos, un abrazo.